Entonces empiezo a grabar y si se acuerdan, la clase pasada empezamos a ver todos estos temas que tenían que ver con lo que eran diagramas de fases. Y pues veíamos que los diagramas de fases pues nos iban a indicar cómo se iba a comportar una sustancia o un fluido conforme a diferentes parámetros, entre los cuales pues encontramos temperatura, presión y volumen. Entonces, déjenme ver qué hizo esto. Ya. A ver, ahorita que salga otra vez la presentación que de repente ya me la botó. Listo. Entonces, como les digo, en estos tipos de diagramas lo que vamos a ver es el comportamiento de los fluidos o de las sustancias, porque no solamente vamos a hablar de fluidos, sino que vamos a expresar también lo que tiene que ver con sólidos y cómo estos van a sufrir cierta transformación. Entonces, con esta información, pues podemos revisar su comportamiento en cuanto a lo que es presión, volumen y temperatura. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para saber cómo va a comportarse debido a esta interacción en los sistemas. Entonces, con ello vamos a poder determinar exactamente si nosotros estamos trabajando en una sección en específico de lo que son estos diagramas y saber si se encuentra en estado líquido, gas, vapor o sólido. ¿Por qué aquí hago distinción entre gas y vapor? Recuerden que en este caso vamos a llamar vapor a aquel que contiene humedad. Y vamos a llamar gas a aquel que ya no contiene humedad. Esa es la razón por la cual hablo de vapor de forma distinta a lo que digo como gas. Entonces, en este caso, ya habíamos revisado lo que eran los diagramas, en este caso de presión-temperatura, que vamos a llamar también PT, y estos tienen mucha importancia, porque aquí es donde podemos apreciar el punto triple, así como el punto crítico. Aquí nunca confundan lo que es un punto triple con un punto crítico. ¿Por qué? Porque ambos son cosas distintas. En un punto triple, recuerden que lo que estamos observando es cómo una sustancia puede coexistir en tres estados de agregación, o sea, en líquido, vapor y lo que sería sólido. En cambio, en un punto crítico, lo que vamos a estar viendo es cómo una sustancia va a perder esa diferenciación entre la fase vapor y la fase líquida. O sea que después de este punto, todo este tramo, la sustancia va a tener las mismas propiedades en fase líquida que en fase vapor. Por lo tanto, en ese punto crítico, pues es difícil también poder hacer una separación de estas dos sustancias, pero en el caso de los fluidos que son supercríticos, o sea, que pasan de este punto, nos sirven para poder hacer separaciones. Esa es la incógnita, ¿no? De por qué si una sustancia que no tiene diferenciación entre sus fases nos puede ayudar a hacer una separación de ellas. Entonces, aquí pues vamos a ver bastante información, como ya la habíamos visto, que hablábamos de lo que era el volumen específico de vaporización, energía interna de vaporización, entalpía de vaporización y entropía de vaporización. Y decíamos que en las tablas esto se reflejaba simplemente como la diferencia de lo que era la condición en el gas menos la condición en el líquido. Eso era lo que significaba nosotros encontrarnos esa energía, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía para lo que es la vaporización. Eso lo veíamos en las tablas del Cengel, los cuales pues ya ustedes han checado, y así vamos a ver también el comportamiento que ofrece
en diferentes circunstancias de presión y temperatura. Entonces, ahora analizando ya lo que es este diagrama PT, vamos a notar que hay dos diferentes tipos de diagramas. Uno que nos va a mencionar, aquí como lo vemos, esta línea de, ¿cómo se llamaría en español? Déjenme ver porque la palabra se me fue en español. Melting. Es de fusión, sí, esa es la línea de fusión. Yo les iba a decir derretimiento, pero pues creo que derretimiento no es algo correcto. Es una línea de fusión. Esta va a cambiar dependiendo de qué tipo de sustancia tenemos. Aquí vamos a encontrar dos tipos de sustancias. Unas que se expanden al enfriarse o al congelarse y otras que se contraen al congelarse. ¿Ustedes cuál creen que es el agua o cómo creen que se va a comportar el agua en este diagrama? ¿Se va a expandir o se va a contraer? Díganme ustedes. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Se contrae o se expande el agua al congelarse? Se expande, muy bien, Carlos, muy bien, Anet. Entonces, aquí se va a expandir, por lo tanto, el agua obedece este diagrama que estaría, ahorita se los pongo, con marca textos. Aquí veríamos este comportamiento para lo que es el agua, a diferencia de otros líquidos que pues se van a contraer al congelarse. Entonces, el agua seguiría este tipo de diagrama que está ahorita coloreando, bueno, más bien subrayando, pero estaría siguiendo este comportamiento con su línea de sublimación, una línea de vaporización y una línea de lo que es fusión. No te preocupes, Raúl, muy bien, excelente que ya andas por acá. Entonces, aquí vamos a ver que el comportamiento para este tipo de fluidos es distinto a lo que estaríamos viendo para los fluidos que se contraen al congelarse, pues estos tienen una zona de congelación o zona sólida más amplia. En el caso del agua, la zona de sólido es más corta. Por lo tanto, a temperaturas menores va a congelarse. Esto estamos hablando de los 0 grados centígrados y pues de aquí en adelante veremos otros comportamientos. Entonces, van a estar temperaturas bajas para congelarse y después de estas va a tener un comportamiento ya sea en líquido o en vapor, dependiendo de la zona en la que nos encontremos en cuanto a su presión. Y aquí pues vemos el mismo comportamiento que ya decíamos. Hay un punto triple, hay un punto crítico, está la zona de vapor, la zona de líquido y zona de sólido. Y vamos a tener también estas líneas que ya dijimos que esta línea se va a llamar sublimación. ¿Por qué? Porque aquí podemos realizar la sublimación o sublimación inversa. Cualquiera de estas dos formas, pues la podemos tomar en cuenta. También vamos a tener la línea de fusión, que aquí vamos a realizar, pues, ya sea un congelamiento o una fusión, dependiendo en qué sentido vayamos. Y vamos a tener la línea de vaporización, donde vamos a realizar una vaporización o una condensación, dependiendo de en qué sentido nos desplacemos. Entonces, aquí nos menciona el punto crítico,
el líquido y el vapor no tienen una diferenciación. Entonces, pues aquí las dos fases son muy, muy parecidas en cuanto a sus propiedades. Y en el punto triple, el líquido, sólido y vapor, pues pueden existir juntas o pueden coexistir. Esos son los puntos más importantes. Si quieren, aquí esa observación para cuando se trata de un líquido y cuando se trata cuando se trata de un líquido que se expande al congelarse y cuando se trata de un líquido que se contrae al congelarse. ¿Por qué? Porque eso es la importancia, no va a tener el mismo comportamiento un tipo de líquido que otro. Entonces, si quieren, vayan haciendo sus anotaciones de este diagrama para que lo tengan. Sí, dime, Oscar. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Disculpe, una pregunta. Bueno, dos Sí. preguntas. Ahorita me sacó la clase, pero justo cuando iba a explicar lo del punto de unión para lo del agua, lo del triple punto, no escuché bien, no sé si me lo puedo explicar de nuevo. Y otra pregunta, profe, para el día del examen, ¿vamos a hacer ejercicios como los que vimos la clase pasada? ¿Vamos a hacer Sí, de vamos. este tipo o solamente los que ya vimos? No, sí vamos a estar haciendo este ejercicios como los que hemos estado viendo. También pues vamos a, déjame decirte que otros vamos a checar, que son temas posteriores, que van a ser más que nada transformaciones como de presión, de cuánto es la presión atmosférica, cómo se calcula. Vamos a empezar a ver también, déjame, te digo cuál es. Algunos de lo que es gases ideales. Ya viste que también estuvimos checando lo de la composición de las diferentes fases, cuando es una fase líquida, cuando una fase gaseosa, cuando se absorbe, por así decirlo, una fase gaseosa en una fase líquida, que eso lo vimos con Antoine y con el ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama esta? Henry. Y en esas, pues ahí podemos ver esa diferenciación. También, digo, lo que vamos a ver ahorita ya un poquito más adelante es cómo determinar la calidad de un vapor y eso también pues va a venir. Y como te menciono, lo de la presión y pues un poco de gases ideales. Eso sería lo que vendría en el examen. Ok, todo eso viene en las diapositivas, ¿verdad, profe? Es de que, bueno, como yo tengo bastante con la... Como yo estoy del estado de Hidalgo, no sé si recuerdo que le mencionaba que a lo mejor es por eso, Sí. se me saca cada rato. Todo eso lo puedo estar checando en las diapositivas, porque las clases me marcan un error cuando las descargo al reproducirlas. Nada más me dan Ah, como 20 minutos de clase y me bota. Entonces, más ok, que nada, ok. para estar ahora sí que constante con su contenido, cuando no, lo hace me saca como ahorita. Uh-huh. Por eso, más que nada, mi duda para poder checar todo ese contenido y poder estar al 100. Muy bien, si no, de todas formas, me dices y digo yo en la tarde noche, bueno, ya en la noche porque acabo hasta las 10, pero trataré de pasar los videos de las clases en YouTube para que de ahí puedas checarlo más fácilmente. Sí, voy a descargar ya los videos, lo cargo en YouTube y igual te paso las ligas, para que puedas verlo. Ah, perfecto. No, sí, muchísimas gracias. Le Sí, sí, recuerdo si gusta mañana temprano para que ya en la noche ya pueda descansar y ya sí, si gusta claro. mañana con calma para que no también lo sature. Sí, no, no, ahí me puedes mandar un mensajito de un WhatsApp y ya de ahí te puedo pasar más fácil ya las direcciones y todo. Entonces ya las dejo cargando en la noche y que se carguen y pues ya que estén en sistema ya en la mañana y no hay problema. ¿Me podría compartir su número, por favor? Y para tenerlo ya a la mano. Sí, pues viene ahí en la página principal de Ah, Blackboard. ok, perfecto, la Ujú. presentación. Ahí viene en el CV, ajá. No, pues muchísimas gracias, profe. Sí, entonces cualquier cosa que necesiten de repente, si tienen algún problema, ya saben, ahí está mi número para que
me puedan mandar un mensaje, se puedan comunicar, entonces no hay problema. Y pues ya como estas cosas que empiezan a salir, porque digo, no es el único que le pueden estar pasando estas cosas, hay de repente muchos problemas en cuanto a conexión, en cuanto a plataforma, y pues ya han visto ustedes o ya lo han vivido que de repente nos desconecta a todos, a mí, a ustedes, a todos. Entonces, pues hay que buscar soluciones. Y pues como les decía, aquí el punto triple, ¿qué es o qué significa? Significa que es este el punto en donde coexisten tanto lo que estamos llamando como vapor, sólido y líquido. Aquí en este punto pues sabemos que están las condiciones adecuadas para que estos tres estados estén coexistiendo. La clase pasada les mostré un video donde estaban logrando el punto triple para una sustancia, ¿no? Y en esta pues veíamos que llegaban a una presión específica y una temperatura específica para poder lograr que ahí estén coexistiendo las tres fases. Entonces de repente pues veremos que aquí se está causando la ebullición, mientras pues vemos que está rodeada de hielo y al mismo tiempo pues no es tan apreciable, pero se podría ver un poco el vapor por medio de lo que es el empañamiento del cristal, en caso de que sea un depósito de cristal. Entonces, ese caso es cuando coexiste el punto triple. Y ahí podemos observar cómo los tres estados de agregación coexisten. Mientras que el punto crítico en este no, en el punto crítico nosotros lo que vamos a observar es que las propiedades físicas tanto del líquido como del vapor van a ser muy parecidas. Vamos a tener unas propiedades que no los van a poder distinguir. Y por ello, pues tenemos este punto que es llamado crítico. Sí, aquí nos lo explica, líquido y vapor están en una fase, las fases líquido y vapor no son distinguibles, simplemente se consideraría como si fuera una sola fase cuando pasamos de este punto, mientras que el punto triple ahí pues lo vamos a identificar porque van a coexistir estas tres fases. Sin embargo, el punto triple solamente lo vamos a tener en esas condiciones, que va a ser una condición X y una condición Y, que dependerá para la sustancia. Si nosotros nos movemos de eso, digamos que es diferente, el valor es diferente de X y el valor es diferente de Y, cualquier pequeño movimiento nos sacará del punto triple. Entonces, aquí esto tenemos que obedecerlo muy bien. Por eso era que en las fases de Gibbs nos decía que era igual a 0 cuando hablábamos del punto triple. ¿Por qué? Porque ese solamente vamos a estar en una sola condición. Si nosotros nos movemos, por pequeño que sea el movimiento de esa condición con cualquiera de los parámetros, vamos a romper lo que es ese punto triple y por lo tanto nos localizaremos ya en una zona, sea sólida, vapor o líquida, dependiendo de la condición que movamos. Entonces, pues esta es la explicación. Ya ustedes me dirán cuando terminen de anotar. Y pues, como les mencioné, lo más importante pues es esto. Cómo se va a ver el diagrama para una sustancia que se expande al enfriarse y cómo se va a ver para una que se contrae al enfriarse, al congelarse, perdón.
Muy bien, Oscar. Ahorita continuamos, no te preocupes. ¿Qué tal los demás? ¿Listo? Excelente. Entonces, aquí ya vimos cuál es la diferencia entre una sustancia que va a expandirse al congelarse. Estas sustancias, pues está el agua como ejemplo, está el bismuto, tenemos, déjenme ver cómo se llama el otro, se me fue. Pero bueno, en este caso son metales que de repente cuando estamos bajando su temperatura tienden a expandirse, algo que pues no es tan común para otras cosas, como ejemplo pues el oro, la plata. Cuando nosotros estamos calentando, estos se van a expandir, entonces cuando se solidifican, se contraen. Esta es la gran diferencia. Entonces, vamos aquí a ver en este diagrama que ahora estamos hablando de un TB o temperatura contra volumen, que vamos a tener diferentes fases. Lo más normal de ver este diagrama es que solamente nos muestren esta parte aquí así y nos muestren esta parte de aquí. Pero, sin embargo, se puede ver como lo estamos observando, donde vamos a encontrar una zona, que aquí lo ponen como número 1, que es la zona del sólido. Una segunda zona donde estamos hablando de una mezcla de sólido líquido y una tercera zona donde va a estar simplemente el líquido. Y aquí encontramos la línea de fusión de la cual estábamos hablando hace rato. Y vamos a entrar a una cúpula que va a tener una sección
de lo que es el líquido saturado. En esa sección, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener esta entrada de ser un líquido en convertirse en un líquido saturado, ese que tiene la capacidad de poderse convertir en vapor. Entonces, por este medio es por el cual vamos a tener un cambio y vamos a lograr lo que es una mezcla entre lo que sería un líquido saturado y un vapor saturado. Entonces, en este punto es donde vamos a encontrar esa combinación entre lo que son esos dos tipos de fluidos, o es un mismo tipo de fluido en sí, pero serían dos estados. ¿Por qué? Porque aquí es muy susceptible a convertirse de una fase a otra. ¿Sí? De aquí ese líquido puede transformarse en un gas y ese gas a un líquido. Una vez que llega a completarse todo lo que tenemos en masa de ese líquido y se transforma de una fase a otra, digamos que toda se encuentra en vapor, se va a encontrar en este punto que llamamos vapor saturado. Y una vez que se le agrega más energía calorífica, pues tendremos ya un gas. Ese gas, pues lo encontramos como también llamado vapor sobrecalentado o supercalentado. Y en ese punto es cuando su humedad es cero, o sea que vamos a tener una X como cero. Esto es lo que llamamos calidad, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo va a estar pasando? En el punto 1, como dijimos, tenemos un sólido. Después, ese sólido empieza a derretirse por medio de lo que es aplicar calor y se vuelve un líquido. Este líquido va a tender en un punto a ser la totalidad, mientras que en otro punto vamos a tener que ese líquido va a empezar a vaporizarse, formando una fase vapor, en donde encontraremos vapor saturado, líquido saturado, y finalmente tendríamos ya un gas. Entonces, estas son las fases donde tenemos un sólido, tenemos una mezcla entre sólido y líquido. Tenemos otro donde tenemos un líquido subenfriado, aquí como nos lo menciona, o líquido comprimido. Y vamos a tener aquí lo que es una mezcla saturada. Mientras que al final pues tendremos ese vapor sobrecalentado o gas. Entonces, estas son las fases que va a pasar un fluido, desde ser un sólido hasta ser un gas. Es aquí donde vamos a encontrar cuál es su camino y todas las fases que tiene que pasar. Aquí, como ven, es cuando tenemos ese cambio de estado entre sólido y lo que sería la mezcla de sólido-líquido. Vamos a cruzar una línea de fusión en donde pues convertiremos la totalidad en líquido, y de esta línea, desde donde parte de la línea de fusión hasta lo que es el líquido saturado, tendremos ahí la presencia de el líquido comprimido o subenfriado. Cualquiera de esos dos nombres recibe. Y posterior a eso sabemos que tenemos el líquido saturado, tenemos la mezcla saturada y tendremos vapor saturado finalmente para transformarse en lo que sería un gas. Entonces, este diagramita sí es muy importante para que vayan poniendo los pasos aquí, porque de esto dependen muchos temas cuando estemos hablando de vapor saturado, de mezcla saturada, así como de gas. Entonces, para que lleven sus anotaciones y puedan ahí realizar esto.
Profe, tengo una duda. Sí, dime. Entonces, la presión que se está ejerciendo en cada uno de los 5 diagramas, según la resistencia que tenga, va a depender del si es líquido o va a ser el cambio físico que va a tener o que van a Es presentar más según que la nada, presión que se ejerza. es más que nada, pues el cambio que tendríamos ahí, sí es de que un sólido pues va a tener una presión determinada a resistir, mientras que el líquido, pues tú sabes que pues es un fluido incompresible, por eso es que estamos ahí realizando ese cambio, además de que también hay un cambio perceptible de volumen. El volumen tú sabes que está determinado tanto para el sólido como para el líquido, mientras que para el gas este volumen pues no va a existir como tal. El gas va a tener o adquirir el volumen del depósito donde se encuentre. Entonces, ahí es donde estamos viendo solamente que se está ejerciendo una presión normal, por así decirlo, una presión ambiental en el diagrama, lo cual pues va a cambiar un poco para lo que es la resistencia tanto del líquido como del sólido. No quiere decir que pues el líquido pues resista más que el sólido, sino que es solamente para hacer alusión a cómo se dan estos cambios de fase. ¿Sí? En donde pues va a generar mayor presión un gas que lo que sería un sólido o un líquido. Eso es a lo que se refiere. Pero, profe, se supone, bueno, tengo entendido que cuando hay un aumento de presión, por ejemplo, y hay líquido, este líquido se empieza a evaporar, como en el diagrama 4, que se convierte a gas. Porque, por ejemplo, el líquido, el agua puede comenzar a hervir cuando aumenta la presión. Pero, No, por es ejemplo, cuando baja ajá, la presión. Cuando cuando bajas baja la la presión. Sí, ahí haz de cuenta que eso, lo que estamos viendo aquí en sí es el efecto del líquido sobre una presión, porque aquí te fijas, esta presión es estable para todos los puntos, pero lo que va a cambiar es la presión que genera cada uno de estos estados. Un sólido va a generar menor presión que lo que es un líquido, porque tú sabes que aquí hay mayor movimiento de lo que son las moléculas. Entonces, cuando nosotros tenemos un líquido y un gas, pues habrá una presión que estén contribuyendo cada uno de ellos. Sin embargo, cuando tenemos un gas, este es el que mayor presión genera. ¿Por qué? Porque sus partículas, tú sabes que son energéticas, por lo tanto, tienden a estar viajando a altas velocidades y a realizar choques entre ellas mismas. Entonces, en este punto es donde tenemos mayor presión del sistema. Aquí la presión estándar o presión ambiental que estamos manejando es la misma para todos los sistemas, pero lo que vamos a estar haciendo es que cambie este estado del sistema con la aplicación de calor. Por eso es que tenemos aquí esta DQ, que es un cambio en el calor. Entonces, el sistema absorbe calor y genera presión y por lo tanto también hay un cambio de lo que es el estado de agregación. No sé si se entiende esto ya un poquito más. Ok, entonces ahorita solamente estamos viendo la interacción que tiene o los cambios de presión que hay, pero no estamos viendo Del, los cambios físicos como tal, no hay un cambio no, en ti, aún no lo hay. no, porque aquí es de cuenta que lo que estamos viendo es lo que el sistema hace hacia los alrededores. Tú de lo que me estás comentando es cuando los alrededores están afectando al sistema, porque ahí sí, nosotros aumentamos la presión del sistema, pero por medios exteriores, o sea que nosotros hacemos que este pistón tenga mayor presión, pues ahí sí vamos a lograr que este gas pues se comprima y se vuelva un líquido. Pero aquí lo que nosotros estamos reflejando es simplemente cómo el sistema se está comportando y cómo este sistema genera mayor presión cuando se le empieza a aplicar este calor. Por eso es que vemos que aumenta su presión, que aquí lo veríamos pues por el volumen de sólido y líquido que contamos. Aún así, cuando tenemos un volumen estable de sólido y este se empieza a derretir, ocupa un poco más del volumen que tuvo inicialmente como sólido. Y eso lo podemos ver cuando tú vas a la fiesta y sirves una cuba y le pones hielitos y ves que está con todos los hielitos más o menos, bueno, más bien le pones todo el hielo, está completo y está en un volumen pues más o menos de altura. Entonces tú vuelves a regresar a los 10 minutos que se derritieron
y ves un volumen un poco mayor a lo que sería ¿cómo sería? El volumen del hielo. O ejemplo, cuando también dejas el vaso vacío, le pones nada más los hielos, se te olvida y regresas y tú ves que pues el hielo ocupa un volumen más o menos. Entonces dirías, del vaso ocupa un cuartito, ejemplo, aquí lo ponemos. El hielo, pues tú sabes que tiene una forma diferente al vaso, está por ahí así. Si tú lo pusieras en comparación, estaría más o menos aquí. Pero cuando tú regresas, ves que el agua está un poco más alta, ¿sí? Porque ya no hay hielo. Entonces, aquí tiene un volumen un poco mayor y tiene aparte más presión. Si estuvieras tú cerrado este sistema y estuvieras midiendo la presión, pues la presión habría crecido. ¿Por qué? Porque la presión vapor de ese líquido es mayor a la presión vapor del sólido. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿No hay de qué? Bien, otra de las cosas que pueden ver aquí es que aquí estamos mencionando solamente temperatura y volumen, por lo cual nosotros un punto triple, para verlo necesitaríamos otro eje, que sería aquí un eje que podríamos mencionar como Y, que sería la presión. Y esa presión pues nos daría otro ángulo de visión, que si estamos de esta forma, aquí veríamos que el punto triple se encuentra a este lado, pero al verlo desde temperatura contra volumen, lo vamos a ver directamente como una línea, que va a ser este punto triple. Entonces aquí va a ser llamado como línea del punto triple. Eso es la diferencia de los diagramas. Pero se fijan, aún así, cuando son diagramas distintos, podemos ver las mismas cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahorita vamos a ver, todos provienen de una sola figura. Ustedes me dicen cuando terminen de apuntar. No se preocupen, ustedes hagan sus apuntes bien para que pues ahí tengan la información que necesitan.
De mi parte, listo, profe. Excelente, entonces ahorita ya continuamos con los temas. Aquí ahorita en la siguiente diapositiva pues vamos a ver esta diferencia que les menciono sobre lo que es un vapor y un gas, o lo que sería bien. Ya se me hacía raro que no se desconectara. Ahí está, listo. Bien, ya regresó. Ahora sí, como les mencionaba, pues aquí vamos a ver en el mismo diagrama que encontramos una zona de lo que sería combinación entre líquido y gas, o líquido y vapor, que en este caso es esta de la que hablamos como mezcla saturada. Y esta mezcla saturada es llamada así, ¿por qué? Porque esa mezcla va a contener líquido y gas. Todo lo que se encuentre bajo esta cúpula es en donde encontramos esa famosa mezcla saturada. Entonces, desde este punto hasta este punto vamos a encontrar una fase entre líquida y vapor o gaseosa. Vamos a tener esas dos fases combinadas. ¿Y cómo vamos a saber qué tanto tenemos de lo que es vapor contra lo que tenemos de la mezcla? Pues hay una función que le llamamos calidad de vapor, y también se le llama, déjenme ver porque se me fue la palabra, ¿cómo se llama? O título de vapor. Ya, ahora sí. Entonces vamos a llamarla calidad o título de vapor. Porque luego buscamos o encontramos estas definiciones y pues decimos, no, pues que sí me sé calidad, pero título no sé qué sea. Título y calidad representan lo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es un porcentaje en masa, que sería la masa del vapor entre la masa de la mezcla. ¿Qué quiere decir lo de mezcla? Pues estamos hablando que al encontrarnos en esta zona de la cúpula, estamos con una mezcla saturada. Por lo tanto, vamos a tener dos masas, la masa del gas o del vapor y la masa del líquido. Entonces, al sumarlo, nos dará esa masa de la mezcla. Y esto, pues, en el caso del vapor, pues será la masa del vapor de agua entre la masa de la mezcla de agua líquida y vapor. Eso es lo que nos va a reflejar lo que conocemos como calidad o título. Entonces, vamos a encontrar que para determinar esta calidad o este título, va a ser solamente una fracción de la masa del vapor con respecto a una mezcla. Y aquí la tenemos. Esta M pues representa la masa de la mezcla. Mientras que si queremos saber la masa del líquido, o lo que sería esa fase o esa fracción de masa del líquido, pues la vamos a calcular restándole a 1 X, que es este título o esta calidad. Y por lo tanto, lo que tendríamos sería la masa del líquido entre la masa de la mezcla. De esa forma, pues podemos determinar lo que es la fracción del líquido con respecto a la mezcla saturada en específico. Y pues aquí vemos que nos dice que el total de la masa de la mezcla es igual a la masa del gas más la masa del líquido. Y por lo tanto nos muestra también la fracción del gas, que es esta calidad o título. Y la masa de la fracción del líquido, pues es la que estamos hablando aquí abajo, que sería la masa del líquido entre la masa de la mezcla.
Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos este ejemplo que nos dice que tenemos 5 kilogramos de una muestra, que sería la mezcla, 5 kilogramos de la mezcla. Entonces, tenemos solamente 1 kilogramo de vapor. Por lo tanto, para calcular su calidad o título, pues necesitamos la masa de ese vapor o ese gas, sería 1 entre la masa de la mezcla, que ya nos está diciendo que es 5 kilogramos, y por lo tanto, aquí ya tenemos que sería 0.2. Esa es la masa, esa es la calidad, que es la masa del líquido, del vapor entre la masa de la mezcla. Entonces, esa calidad no tiene unidades. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos es dividiendo la masa entre otra masa, por lo tanto, se vuelve adimensional. Y de esta forma estaría el valor de 1, profe. ¿El 1 menos x ya no se contempla? En ese caso, si queremos sacar lo que es la fracción de líquido, en este caso, la fracción de líquido, pues aquí igual la podríamos denotar como y, y simplemente sería colocar el 4 entre 5, que nos está hablando que es el 0.8. Entonces aquí ya estamos tomando la fracción de líquido. Y como ves, nos suman 1 porque es lo único que tenemos en nuestra mezcla, líquido y gas, de la misma sustancia. Entonces aquí, por eso nada más estamos tomando la calidad, porque en veces son lo que nos interesa. Ejemplo, para cuando tenemos calidades muy altas, esos tipos de gases se utilizan para lo que son turbinas. Las turbinas, como sabemos, pues son para los generadores eléctricos o para producir un movimiento, pero en estos casos se van a utilizar en turbinas porque algunos vapores que se inyectan a las turbinas que tienen baja calidad van a representar un alto riesgo para lo que es la vida de la turbina. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que estamos haciendo es que la turbina está girando por medio de lo que sería estos vapores. Entonces, el vapor pues va a soplar en lo que son los álabes, pero si trae humedad, pues se van a impactar contra esos álabes. Ya si lo viéramos así muy al microscopio, pues veríamos que serían como rocas que están pegando contra el metal. Y no tanto el metal que tenga un problema, sino el revestimiento, que es la pintura. En este caso empezaría a romper ese revestimiento, esa pintura, y empezaría a causar que tuviera corrosión y, bueno, primero una oxidación y después una corrosión. Por este caso es que para el caso de turbinas debe usarse vapores que tengan altas calidades, o sea que la fracción de la masa de vapor sea muy alta. ¿Sí contesté tu pregunta o no? Sí, profe. Si no, okay. El 4, también por ejemplo, el 4 entre 5 es la diferencia del valor del vapor y de la masa, ¿cierto? Sí, en este caso el 4 pues es el vapor que es el líquido que tenemos en la mezcla. Porque recuerda que la mezcla pues es de 5 kilogramos, mientras que el vapor representa solamente 1 kilogramo. Entonces los 4 restantes son líquido. Perfecto. Ok, profe. Gracias. No hay de qué. Entonces aquí sí anoten estas partes de cómo vamos a calcular la calidad o título, que estas son lo mismo, y cómo vamos a calcular la masa de lo que es, la fracción de la masa de lo que es el líquido. Aquí una parte importante que nos dice sobre esto es que nosotros vamos a obtener la presión saturación a partir de la presión que se refleja cuando nosotros tenemos la temperatura de saturación. Esto lo que quiere decir es que en tablas nosotros la presión saturación la vamos a buscar donde coincida con la temperatura de saturación.
Entonces, acuérdense las tablas. De todas formas, ahorita las abro para ver este ejemplo. Bueno, si quieren, vayan anotando eso y ahorita vemos el ejemplo.
Excelente, Yair. Bien, pues entonces aquí, como los veíamos, vamos a tener estas regiones que van a ser de dos fases, en donde vamos a tener sólido líquido, sólido gas, y vamos a tener líquido gas. Esas zonas son en donde encontramos este tipo de comportamientos, y pues vamos a tener también así líneas que pues nos van a separar lo que es una fase de otra, y que nos van a hablar también sobre la transformación. Entonces, a partir de esto, también podemos ver lo que se refiere a los volúmenes y lo que se refiere con esto a el cálculo de la parte que estamos hablando, que es la calidad o el título. Entonces, ¿cómo representamos este tipo de volúmenes másicos? Pues es el volumen entre la masa. Aquí estaríamos hablando que entonces esta masa nos está hablando de la masa de la mezcla. Por lo tanto, el volumen tenemos que dividirlo en volumen del líquido y volumen del gas. Y esto estaría dado como el despeje, que sería este volumen másico por la masa. Entonces tenemos volumen másico del líquido por la masa del líquido más la masa del gas por el volumen másico del gas. Y esto en sí, pues nos estaría dando que es igual a 1 menos lo que es la calidad por el volumen del líquido. Recuerden que esta masa de ese líquido, ya lo habíamos visto desde acá, tenemos que 1 menos X es igual a la masa del líquido entre la masa. Entonces, aquí lo que estamos despejando, bueno, en la siguiente diapositiva lo que estamos despejando es esa masa del fluido, ¿sí? Entonces, la masa del líquido, por su parte, si la despejamos, quedaría esta masa que se estaría multiplicando por 1 menos X. Aquí entonces necesitaríamos esa masa, pero esta masa es proporcional a esta. Por lo tanto, se eliminaría una con otra. Y aquí tenemos lo que es la masa del gas. Y nos está mostrando en esta parte solamente una X. ¿De dónde sale? Pues sale de su definición. La masa por ese título o esa calidad nos daría la masa del gas. Es de ahí de donde proviene esta expresión del título. Entonces, si multiplicamos 1 menos el título por el volumen másico del líquido, más el título por el volumen másico del gas, vamos a tener eso igual a el volumen másico de la mezcla. Entonces, de la mezcla. Y por lo tanto, pues todo eso lo podemos también transformar. El volumen másico del gas, en este caso, lo está tomando y vamos a hacer una transformación, porque aquí acuérdense que tenemos 1 menos X. Entonces tendríamos volumen del líquido menos X por el volumen del líquido. Aquí es, perdón, este es F. Más X por el volumen del gas. Entonces, aquí, ¿cuáles podemos unir? Pues podemos unir estos dos. Y esto tendríamos volumen del líquido menos X por el volumen del líquido más
el volumen del gas. Aquí en este caso, este menos ¿de dónde es? Pues de el líquido. Por lo tanto, esto es positivo y esto sería negativo. Por eso aquí yo tuve la equivocación ahorita que están notando. Y esto se puede reacomodar de la forma que lo vemos aquí. Entonces, volumen del gas menos volumen del líquido, pues tenemos el volumen de vaporización, porque eso lo vimos hace unas diapositivas. Volumen de vaporización, aquí lo vemos, volumen de gas menos volumen de el líquido. Y eso nos da ese volumen específico. Entonces, si regresamos, pues estamos haciendo solamente uso. Y finalmente tendríamos esto que estamos viendo. Pero a su vez, despejando lo que es X, tendríamos volumen de el líquido, que en este caso, como está sumando, pasa restando. Entonces tendríamos volumen de el líquido negativo. Y eso estaría teniendo, pues, también que ser dividido por el volumen de vaporización. Sin embargo, aquí recuerden que en esta primera parte teníamos ya el volumen de la mezcla. Entonces aquí lo vamos a seguir encontrando esta respuesta. Entonces simplemente aquí lo que hicimos fue un despeje y una simplificación, entre comillas, de lo que es, con ello obtener lo que es el valor de la calidad o el título. Entonces simplemente lo que al final de cuentas nos va a servir es esta parte, y pues todo lo demás solamente pues fue una muestra. Pues vamos a tener cómo se define la calidad o el título de una mezcla en cuanto a su volumen de la mezcla menos el volumen de líquido entre el volumen de vaporización. Entonces, aquí es como podemos obtener también este título o calidad para una mezcla. De aquí nos tengan alguna duda de dónde salió alguno de los términos. Sí, dime, Oscar. Profe, ¿el valor de uno que manejaba la diapositiva anterior ya no es lo mismo? ¿O cómo funciona? Porque me confundo con la nueva fórmula que tenemos de X es igual a los volúmenes con el valor Ajá. de 1. ¿Este valor de 1? Ajá, que nos mencionaba que era la calidad o el título. Ah, sí, es que esta das de cuenta que va a ser la fracción de líquido. Esto que tienes aquí es fracción de líquido. Y en el otro caso, lo que hacemos es solamente despejar, porque aquí acuérdate que lo que nos está pidiendo por una parte es la masa del fluido y por otra es la masa, la masa del líquido, y esta es para el gas. Entonces, en eso tenemos que ver que son conceptos distintos. Si nosotros nos vamos para determinar esta parte que es la masa del líquido, lo que vamos a hacer es masa del líquido es igual a 1 menos X entre la masa. Entonces, esto es lo que se define como masa del líquido. Sin embargo, en la siguiente tenemos aquí esta masa. Entonces lo vamos a sustituir por eso que dijimos, masa del líquido es igual a 1 menos X, 1 menos X entre la masa de la mezcla. Si sustituimos eso aquí y repartimos lo que es el denominador, tendremos aquí lo que sería, perdón, déjame ponerlo ya despejado, 1 menos X entre la masa por el volumen del líquido, todo entre la masa. Entonces, si te fijas, aquí, déjame ver nada más, si no me equivoqué en algo. A ver, aquí siento que me equivoqué. Aquí no están dividiendo, perdón. Aquí yo me equivoqué, es multiplicando. Eso es en lo que me equivoqué, por eso no me cuadraba. Pero aquí, pues está multiplicando. Y así es como eliminamos estos términos. Por eso es que nos está dando
1 menos X por el volumen del líquido. Es ahí donde sale esa definición, por eso es que se muestra aquí. Es la diferencia que veíamos con la otra diapositiva. Solamente es el despeje, pero estamos hablando de que a partir de la información que teníamos de 1 menos X, que esta es la fracción del líquido, vamos a tomar esta definición. Entonces aquí simplemente tendríamos masa del líquido entre la masa de la mezcla, que es esta la forma en la que estamos relacionándolo. Por eso es que aparece aquí donde nos habla sobre la masa de la mezcla, que simplemente pues también separando solamente esta M para acá, para cada lado, ya tenemos esta definición en sí, ya no ocupamos hacer otra cosa, porque ya tendríamos MF por VF entre M, pues ya es esto, y solamente tendríamos que integrarle el volumen del líquido. Es un despeje simple, y por el otro lado tenemos la masa del gas entre la masa de la mezcla, que eso nos está hablando sobre lo que es el título, que aquí está colocado ya. Y pues se va a multiplicar por el volumen másico del vapor o del gas. Entonces esa es simplemente la definición que sale de lo que sería volumen másico, que es volumen por una masa, y listo. No sé si me expliqué o es otra tu pregunta. No, sí, profe, muchísimas gracias. Ah, no hay de qué. Pero sí, solamente entonces es un despeje. Por eso es de que estamos juntando los conceptos que nos daban en las diapositivas anteriores para que se tenga toda esta definición y finalmente pues llegar a esta simplificación donde ahora podemos obtener el título o la calidad de vapor a partir de los volúmenes. Que esto pues lo podemos sacar de tablas. Y de aquí algo les iba a explicar con tablas, se me fue ya el rollo. Esta parte. Esta parte de presión-saturación, que es igual a la presión que nos da la temperatura de saturación. ¿Cómo interpretamos eso? Vamos checando con las tablas. Aquí tomamos las tablas. Y nos dice que la temperatura o la presión, dependiendo de lo que estemos hablando, en este caso queremos la temperatura de saturación, entonces lo que vamos a tomar es la presión de saturación que estamos manejando. Imagínense que nos dijeran, tienes una presión de saturación de 9.59 kilopascales, pues yo voy a buscar esa presión y por lo tanto, en la misma línea voy a encontrar la temperatura de saturación. Es así como me dice que voy a hacer la búsqueda de lo que serían estos datos. O al revés, si a mí me dan la temperatura, ejemplo, que sea 100 grados centígrados la temperatura de saturación, pues con este dato voy a entrar a tablas y voy a encontrar lo que es su presión de saturación. Para este caso tenemos dos tablas, que es la A4, que nos habla de agua saturada con temperatura. Y las respuestas son presiones, volúmenes, energía interna, entalpía y entropía. Pero vamos a tener otras tablas donde vamos a estar hablando, que es la tabla A5, de la presión de saturación. Entonces, en este caso, vamos a entrar nosotros con la presión. Ejemplo, que nos digan que a 50 kilopascales, ¿qué temperatura de saturación tenemos? Pues aquí la leemos, 81.32. Y también vamos a tener como respuestas volumen específicos, energía interna, entalpía y entropía. Eso es lo que vamos a obtener de respuestas. Entonces, de esta manera podemos entrar, ya sea por la presión de saturación o por la temperatura de saturación. Esa sería lo que nos quiere reflejar aquí, que es pues lo mismo que entremos por temperatura o por presión, dependiendo del dato con el cual contemos. Entonces, de aquí ya realizaron el apunte o todavía no. Yo ya, profe. Muy bien, entonces nada más es de este despeje que se hace para obtener lo que es el título o calidad en función de los volúmenes.
Entonces en ese, pues nada más pongan, no importa que no pongan el despeje, nada más esta formulita pues es la que importa en cuanto a la obtención del título con respecto a lo que sería los volúmenes.
Excelente. Ahorita nada más que terminen los compañeros. Listo. Entonces vamos continuando con los temas. Ya vimos esta parte de lo que es el título o lo que llamamos calidad de vapor. Entonces lo vamos a encontrar así como título de vapor o calidad de vapor, que en este caso pues ya sabemos que es lo mismo. Entonces vamos siguiendo con las diapositivas. Ahí está. Y pues tenemos ya también propiedades para lo que son líquidos subenfriados. Y pues estos van a depender de lo que es el estado de la temperatura y la presión para poder ser calculados, lo que sería el volumen, la energía interna, la entropía y así también como la entalpía, pues van a depender de la temperatura y la presión en estos casos para que se pueden ser calculados. Y estos van a tomarse como si fuera líquido puro, por ejemplo. Sin embargo, pues tendrían alguna aplicación. En este, pues no es tan importante, pero aquí en este diagrama lo que vemos es que va a haber también un comportamiento distinto en lo que son los diagramas PV, porque hace rato solamente veíamos que era uno para todos los sistemas. Sin embargo, aquí también vamos a ver que van a cambiar cuando hay un líquido que se contrae al congelarse y cuando hay uno que se expande al congelarse. Para este caso, el agua que vamos a estar usando más seguido nosotros va a ser este diagrama que tenemos que hay un desplazamiento de estas partes, ¿sí? Ahí vamos a tener el punto triple por todo este lado y va a comenzar en esta sección. Aquí que vemos ese punto triple, que recuerden desde este lado sería una línea, desde el lado frontal donde estaría interactuando lo que es la presión y la temperatura, estaría aquí viéndose como un punto. Sin embargo, aquí si vemos la línea o el espacio entre sólido y líquido va a ser más pequeño y va a tener un movimiento un poco extraño. Sin embargo, el sólido, pues hay un recorrido en cuanto a los volúmenes. Entonces, aquí es lo que vemos que se va a expandir al congelarse. Entonces, vamos a tener estas respuestas. Sin embargo, va a seguir existiendo lo que es sólido y vapor, líquido y vapor, como lo veíamos en el diagrama anterior, y también lo que es sólido líquido. Los demás puntos del diagrama, como son el punto crítico y el punto triple, van a seguir existiendo. Sin embargo, pues la modificación que sí vamos a notar es este desplazamiento de lo que sería la sección del sólido con respecto a la sección de sólido vapor. Esa sería la que tiene una disminución conforme lo que vemos de un lado a otro. Entonces, aquí lo que vamos a notar es esa diferencia entre cuando es una sustancia que se expande al congelarse y una sustancia que se contrae al congelarse. Son los grandes puntos que vamos a notar de diferencia y que pues aquí gráficamente lo estamos viendo de una manera muy simple. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta desde aquí. Yo no, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahí nada más para que hagan como esa observación de lo que son los diagramas, que si van a cambiar, vamos a necesitar un diagrama que pues explique este comportamiento del agua y otros que expliquen el comportamiento de otros elementos o otros materiales. ¿Por qué? Porque aquí no solamente vamos a estar hablando de compuestos o de elementos, sino pues pueden ser varias formas. Entre las mezclas o compuestos, pues es que podemos estar ahí hablando tanto
de amalgamas, podemos estar hablando de sólidos, podemos estar hablando de muchas cosas. Entonces, aquí deberíamos generalizar porque pues cada elemento pues va a tener su estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, aquí solamente hay que especificar de qué estamos hablando cuando una sustancia se expande al congelarse o cuando una sustancia se contrae al congelarse.
Excelente. Entonces, aquí, como les digo, pues esto solamente es la diferencia de los diagramas que vamos a tener. Y pues aquí vemos ya finalmente esto, que es otra vez el mismo diagrama PT que ya habíamos observado. Y pues en este caso ya describimos todo esto que viene en el diagrama, no hay necesidad de volverlo a ver, pero ¿de dónde surgen? Finalmente surgen todo de lo que son las superficies PVT. En las superficies PVT también vamos a tener cierta diferenciación en las sustancias que se contraen al congelarse y las sustancias que se expanden al congelarse, que esto sería las que se expanden al congelar. Entonces, estos son lo que vamos a usar nosotros para el agua. Y como vemos, lo que estamos teniendo son visualizaciones de diferentes ángulos para lo que es cada una o cada uno de los diagramas que estábamos viendo anteriormente. Si lo vemos desde este lado, lo que vamos a tener es el diagrama PV. Si lo vemos desde este ángulo, lo que tendremos es un diagrama PT. Y si lo vemos desde arriba, tendremos ahí el diagrama TB. Entonces, dependiendo del ángulo en el que estemos observando las cosas, será esto que estamos viendo o que estamos teniendo en cuenta, porque en este caso estaremos tomando diferentes visiones de una misma superficie y vamos a dar interpretaciones que estarán fijas en cuanto a uno de los diagramas. Aquí vemos el punto triple, que pues lo vemos aquí simplemente como un punto, pero que ya veíamos que en un tipo de diagrama, hasta vamos regresando, que es este, el PB, y sería esta visualización, la estaríamos viendo como una línea, mientras que cuando tenemos temperatura y tenemos lo que es temperatura y presión, vamos regresando aquí, temperatura y presión, es cuando vemos este punto triple comportándose como un punto simplemente. Entonces aquí es donde vamos a ver ese comportamiento como un punto simplemente, que de aquí se desplazan otras líneas. Entonces se fijan, aquí vamos a tener todos esos cambios de los que estábamos viendo los diagramas. Simplemente es notar de qué posición de la visualización va a generarse. Vamos a tener las fases también, vapor, gas, puntos críticos, líquidos. Vamos a tener la línea triple. Ay, disculpen, aquí les dije punto triple y este es el punto crítico. Aquí está, porque recuerden que de este lo vamos a ver como un punto. Entonces de aquí es donde surgen las otras líneas que, se fijan, no están totalmente pegadas a él, sino que pues tienen cierta superficie de diferencia. Aquí vemos la fase sólida, sólido vapor, vemos la parte de vapor, gas, líquido, entre otras cosas. Entonces, esa línea triple es la que vamos a ver en los diagramas, por eso es que vemos que llega como una línea casi diagonal, que es esta, llega hacia el punto triple y después de aquí se van a hacer dos líneas, una por este lado y otra por aquí, que esta sería la línea que diferencia los fluidos que se expanden al congelarse de esta otra, que es cuando los fluidos se contraen al congelarse. ¿Sí? Aquí vemos otra vez la línea triple, vemos aquí este punto y aquí, como les digo, tiramos una línea que va hacia el punto crítico y otra que simplemente está separando entre sólido y líquido. Es lo que estaríamos viendo. Por eso es que en los diagramas pues vemos este otro comportamiento y que está más hacia lo que es el lado derecho, a diferencia de los que se expanden. Entonces, de ahí es donde surgen todos estos diagramas, es donde vemos cómo cambian los diagramas y que vamos a tener respuestas distintas.
Entonces, se fijan, en resumen, esto es lo más importante de lo que sería la clase, cuanto a las superficies PVT, que ellas nos van a dar toda la información en general. Entonces, ahí solamente pues hagan esa referencia que las superficies PVT son las cuales nos ofrecen las diferentes visualizaciones que serían los diagramas PV, PT y TV. Pero fue una pregunta. Entonces, Sí, dime. esas curvas que aparecen dentro de los diagramas son los puntos de cambios físicos Ah, o de disculpa, que interacción. sea, no sé qué. Ahora sí, dime. Las líneas en las que se interseccionan esos estados depende del cambio físico que está recibiendo este mismo. Sí, porque aquí dependiendo de qué ángulo estemos viendo, vamos a tener efectos de la temperatura, efectos del volumen o de la presión. Entonces, por ejemplo, aquí en este que sería un PT, pues tenemos efectos de temperatura y presión. Por lo tanto, sabemos que conforme aumentamos la temperatura, también vamos a forzar un cambio de estado. Entonces, aquí lo que vemos, pues sería exactamente lo que estaríamos viendo en este diagrama PT. Entonces, déjame regresar al PT para que veamos, y es esto. Pero aquí no se ven todas esas líneas, porque simplemente las que vemos son estas de sublimación, vaporización y fusión. Entonces, estas líneas son las que estamos interpretando, estas que vemos aquí. Esta de acá, y pues muchas de estas otras líneas se omiten. ¿Por qué? Porque no tienen importancia para este tipo de diagrama, tendrían importancia en lo que sería un diagrama TV, que ahí sí estaríamos viendo algo un poco distinto y donde interactúan pues también la presión y otras cosas. De repente los vamos a ver estas líneas que se ven aquí como líneas punteadas en los diferentes diagramas, porque sí tienen un significado, tienen una importancia, pero no están directamente relacionados con lo que queremos. Es como cuando vemos las líneas que son las isobáricas, de repente que nos ponen así como punteadito. O sea, sí tiene un efecto y tiene una importancia, pero en ese diagrama no se aprecian porque en el eje X y en el eje Y no tiene una relación directa con lo que es la presión. En este caso también sucedería lo mismo, en donde pues en un diagrama no tenemos una visión general de esas líneas, pero están existiendo, están teniendo una interacción, pero es con un tercer factor que no se toma en el diagrama. Ok, profe. Y para eso serían más o menos las tablas que estábamos ocupando hace rato, para estar checando los cambios que hay y los valores obtenidos. Sí, porque ahí vemos cambio de presión y temperatura y como consecuencia estamos viendo volumen. Ahí vienen esa relación de lo que son las tablas de presión, de saturación y vapor, y ahí se fue el nombre, y temperatura saturación. Pero de esas tablas vamos a encontrarlas para diferentes estados, vamos a encontrarlas para agua saturada, para lo que es este vapor saturado, y bueno, en este caso no es vapor saturado, sino vapor sobrecalentado. Y vamos a encontrarlas también para lo que sería el caso del hielo. Vamos a encontrar entonces todas esas tablas que nos van a dar la información, y finalmente pues toda esa información proviene de esta superficie PVT. Muy bien, profe, muchas gracias. No hay de qué. Miren, ahorita les voy a mostrar esto, que esta es pues la superficie PVT que vemos.
simplemente lo que estamos haciendo es observarla desde diferentes ángulos. Aquí ya vemos el diagrama PT, vemos también el diagrama PB y tenemos aquí ya la superficie, pero pues dependiendo de dónde lo veamos, como por ejemplo aquí, pues sería la PT, aquí sería ya la PB, y si lo viéramos desde arriba, estaríamos viendo lo que es la TV, perdón. Aquí entonces ahí podemos visualizar todo esto de lo que estamos hablando. Estas líneas que pues nos comentan son las isotermas. ¿Por qué? Porque aquí estamos mencionando que son una misma temperatura. Y te fijas, aquí viéndolo contra temperatura y presión, son líneas rectas. Por eso es que no las vemos en lo que es el diagrama PT, porque simplemente es tomar una línea de temperatura y hacer una vertical y listo. Pero aquí si las vemos en PB, ahí sí tienen un valor y esas isotermas ya no son líneas rectas, son unas pequeñas curvaturas que se están formando y que nos dan también información. Si las vemos desde el lado que es este TV, también las veremos como líneas ahora horizontales, que pues en este caso vemos una pequeña deformación porque van siguiendo la superficie. Entonces, este diagrama pues nos muestra cómo se van a estar visualizando eso y les paso el link aquí por el chat. Si no, de todas formas, lo subo para que lo puedan apreciar. Ahí entonces ya está para que ustedes chequen. Y esto es pues muy visual, tiene esa facilidad que ustedes pueden estar viendo desde el ángulo que lo quieran observar. Entonces así van a entender un poco, pero aquí hay que checar de qué tipo de fluido se trata. Se fijan, esta forma nos vamos a ir a nuestras diapositivas y es para sustancias que se contraen al congelarse. ¿Por qué? Porque tenemos esta gran diferenciación. Entonces, eso es lo único que tienen que tomar en cuenta, que esto estamos hablando de sustancias que se contraen al congelarse con ese diagrama 3D. Y pues por mi parte sería todo por el día de hoy. Ya nos estaríamos viendo lo que es la siguiente clase para seguir con estos temas y poder terminar pues los temas que vamos a estar tratando en el examen. ¿Todavía faltarían más temas por revisar, profe, o serían ya lo último para nuestro examen? De aquí no estaríamos viendo todavía temas que sería este de equilibrio vapor para soluciones. Vamos a ver fluidos, diferencia entre líquido y vapor, que eso es teoría. Las presiones, aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de las presiones, porque pues tenemos presiones manométricas, tenemos presiones atmosféricas, tenemos vacíos, etcétera, y tenemos que saber cuál es la diferencia para entrar ya a lo que es presión vapor. Eso sería la siguiente clase. Y ya estaríamos de todas formas antes del examen, tendríamos nuestro repaso. Entonces les digo, pues esto ya está sencillo. Aquí nada más es ver sobre qué son los tipos de soluciones, cuáles son hipertónicas, hipotónicas, isotónicas, saturadas, insaturadas y sobresaturadas, porque de eso depende ya lo demás que les digo. Esto es teoría simplemente, y ya de aquí pues nada más empieza a ver algo de lo que son condiciones estándar y condiciones normales, que esto es muy, muy importante que lo aprendan. Las dos van a tener una atmósfera de referencia, pero lo que cambia es la temperatura. En las estándar tenemos 25 y en las normales tenemos 0 grados. Entonces, eso es lo más importante en cuanto a lo que vamos a ver, pero como les digo, en la siguiente clase pues vemos todo esto. Va, profe, muy bien. Estas diapositivas, las que ya vimos, ya están en Blackboard, ¿verdad? Se supone que según yo sí, porque es hasta acá, hasta donde llegábamos, hasta aquí, Ajá, hasta el es 2 donde llegaba de la Blackboard. Ah, exacto. Y esta sería de la siguiente. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, cuídense mucho y que estén muy, muy bien. Nos Igualmente, vemos profe, hasta luego. viernes.